Hola. En general uno podría suponer que tener sentido común es algo bueno. La verdad que cuando uno camina en el derrotero de su propia vida y toma decisiones a partir de un buen criterio, de una evaluación correcta de la realidad que lo rodea, es una virtud, ¿no? Digamos, en general, el margen de error que uno puede llegar a tener, obviamente existe, pero no es tan tremendo, porque si el sentido común es el correcto, si tu apreciación es la que, se debe hacer, y lo más probable es que tu decisión o tus reflexiones sobre el tema en cuestión sean las apropiadas. Sin embargo, en el texto que vamos a encontrar en nuestra Torá, un texto muy, muy especial en nuestra Parashá, en Parashat Vayera, muestra, que más allá del sentido común y más allá de las cuestiones lógicas que te rodean, el texto parecería proponer que hay algo más que eso, que no hay solo lo que a vos te parece, aunque sea una virtud, sino que hay algo más que a veces es bueno que consideres y que no te pierdas la oportunidad de tenerlo en cuenta. Veamos en cuestión. El tema básicamente tiene que ver con el profundo deseo que Abraham y consecuentemente su esposa Sara tenían de tener un hijo. Pasaba el tiempo y eso no ocurría, ¿no? Entonces, la historia cuenta que se habían presentado algunos ángeles a visitar a Abraham y finalmente, luego de que Abraham lo recibiera, con el mayor honor de la recepción de un buen anfitrión, lo que en hebreo se llama Achnasat Orhim, el permitir que la gente llegue a tu casa y sea tratada con honorabilidad y sensible a las necesidades eventuales del visitante que está llegando a tu hogar, en determinado momento del diálogo uno le dice a Abraham, dijeron a él, ¿dónde está Sara tu esposa? Y dijo, he aquí, ella está en la tienda, estaba en la carpa de al lado de donde estaba conversando con sus visitantes, Abraham. Dijo, habré de volver a ti en esta misma época, y aquí que Sara tu esposa tendrá un hijo. Y Sara, dice el texto, estaba escuchando en la entrada de la tienda donde ya Abraham había dicho que ella se encontraba, que estaba detrás de él, detrás de donde estaba Abraham. Mas Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, ya había cesado Sara de tener su periodo como las mujeres. Rióse entonces Sara en su intimidad diciendo, después de haberme envejecido, ¿habré de tener deleite? Y a mi esposo, que ya es anciano. Como diciendo, ¿pero qué están diciendo? Yo ya no puedo tener hijos, ¿qué están diciendo? Y se ríe ella. Y de pronto aparece el texto donde Dios dijo Adonai a Abraham, por medio de los ángeles, de los enviados, ¿por qué es esto que Sara se ha reído diciendo, ¿acaso en verdad habré de alumbrar? Pues yo ya soy anciana. Entonces Dios dice, ¿acaso está remota de Adonai cosa alguna? Y vuelve a repetir, por medio de sus enviados, en el plazo señalado volveré a ti en esta misma época y Sara tendrá un hijo. A ver, la reacción de Sara de decir, ¿qué están diciendo? Yo ya estoy vieja. Yo ya no tengo lozanía. No puedo concebir. No tiene sentido esto. Y mi marido, por otro lado, también es un hombre anciano. Tampoco podemos él y yo concebir. Ahora, esta apreciación es una apreciación de sentido común, ¿correcto? Si dos personas muy ancianas no pueden concebir. Entonces la esperanza de tener un hijo es una esperanza vana. Entonces, acá surge la pregunta. Ellos deseaban profundamente tener un hijo. La verdad es que Abraham, hace 3 o 4 capítulos, le había pedido a Dios fuertemente que estaba muy triste porque estaba solo y que al final lo va a heredar su asistente, su siervo, Damesek Eliezer, y Dios le promete que él va a tener un hijo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Sara no cree que eso puede ocurrir? Alguien contestaría porque tiene sentido común, porque no es posible que personas mayores puedan tener un hijo. Entonces, frente a este cuestionario o este dilema, Dios aparece y le dice, yo sí puedo hacer eso, yo tengo el poder para hacer eso. Y cuando yo leo este texto, viene a mi mente, más allá del sentido común, el concepto de la plegaria. El concepto de desear fuertemente algo que nosotros sentimos que no lo podemos obtener, ¿sí? Sea cualquiera que fuere el tema, tiene que ver con prosperar en la vida, con tener un hijo, puede tener que ver con la resolución de un problema económico, de una cuestión de enfermedad, de un problema familiar. Y
tantas veces sentimos que ya no podemos más con la realidad que nos aqueja y entonces rezamos. Ahora yo pregunto, si cuando rezamos todo lo que vamos a hacer es darle crédito al sentido común, que es una virtud, ya lo dijimos desde el principio, pero solamente el sentido común, casi podríamos decir que ni vale la pena rezar. O sea, cuando uno le pide a Dios es que entiende que hay una dimensión que lo trasciende a uno y uno pone esperanzas en ello. O sea, el tener un buen criterio para observar la vida de ningún modo significa perder esperanzas para una situación de trascendencia y de algo que pueda ocurrir y que vos deseás fervientemente. Parecería como que Dios al decirle a Sara, ¿de qué te reís, Sara? Bueno, Sara no lo contesta esto porque el texto dice que tenía mucho miedo de contestarle a Dios y dijo, no, yo no me reí. Y Dios le dice, sí te reíste. Entonces, ¿de qué te reís? Bueno, me río porque, podríamos imaginar una suerte de midrash moderno, me río porque es imposible eso. No es imposible para una vida cotidiana. Pero si me estás orando a mí, si Abraham me pidió a mí que quiero resolver ese tema, dale una chance a la esperanza. Si crees en Dios y estás orándole a Él, por supuesto que es una cuestión muy personal, entonces da el margen para que cosas cotidianas que no van a ocurrir puedan ocurrir a partir de una plegaria, a partir de un pedido. Y en rigor de verdad, la tradición judía está llena de plegarias. Todo Yom Kippur es una gigantesca plegaria. Cualquier servicio religioso es una gigantesca plegaria. Evidentemente, cuando alguien está con una frustración, le pide a Dios que lo ayude porque el sentido común te está diciendo que no hay una solución, pero vos querés ir más allá. Y ese más allá, que por supuesto que no da certezas, pero ese más allá como margen de posibilidad, como margen de especulación positiva, como que a lo mejor alguna cosa buena pasa, sí existe en la vida. Y en rigor de verdad diría que sería una pena que solamente evalúes las posibilidades que tenés de conseguir algo que deseas mucho, sean aquellos que te surgen de una perspectiva pragmática de lo que te rodea. Si hay plegaria en la tradición judía, es porque la esperanza de que algunas cosas ocurran está viva y existe. Quizás mi única sugerencia respecto de esto es que no cerremos las puertas a esas esperanzas. Y si sentimos que queremos rezarle a Dios, hagámoslo con el corazón henchido y con la esperanza abierta de que tal vez, y solo tal vez, algo de lo que deseamos se cumpla. Shabbat Shalom para todos.